Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarle en este jueves de gobernanza aquí en La Báscula, el peso de las ideas, en este esfuerzo conjunto que realizan Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Está con nosotros este jueves de gobernanza el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, muy bien, gracias. Venimos un poquito apresurados, bueno, las situaciones del tráfico ya complicadas en esta ciudad, pero bueno, iniciamos con La Báscula. Tenemos algunos temas muy importantes e interesantes por una ley mordaza que entró en vigor ayer en España. Bueno, así se lo conoce, en realidad es una ley de seguridad ciudadana. Francisco, hablaremos más adelante de este tema, pero quisiéramos empezar básicamente con el tema del día de hoy. Sin duda a dudas, un hecho lamentable para quienes nos hemos forjado en estas lides del periodismo, Francisco, y para quienes no, pues cuando menos que han estudiado los fenómenos de comunicación, como es tu caso, un ícono del periodismo televisivo, una persona que si bien tiene claroscuros dentro de su vida profesional, sin lugar a dudas es toda una leyenda de la televisión mexicana y más en el ámbito informativo, como lo fue el señor Jacobo Saludowski, que falleció hoy, esta madrugada, a los 87 años, víctima de un derrame cerebral. Bueno, durante más de 3 décadas, Saludowski fue el rostro, la voz y el conductor del noticiario televisivo más importante del país, 24 horas. Bueno, ¿qué podemos no decir de Francisco, que nos haya dicho ya a lo largo del día de Jacobo Saludowski, todo un ícono de la televisión mexicana, ¿no? Sin duda, por supuesto en el periodismo, pero también en el ámbito cultural, por supuesto. en el ámbito académico. Tiene un libro importante sobre televisión, que fue su tesis de licenciatura en Derecho, y donde en su momento hace un buen análisis de lo que era el medio en ese tiempo. Te estoy hablando a finales de los 60. En la cultura, ¿qué podemos decir? Cuentan que tenía la colección más grande y él era en persona el conocedor más grande de tango. Así es. Además, su afición por los toros, ya lo sabemos, desde muy joven. Dice que dijo que vio a Manolete torear, etcétera. Entonces, y sin duda el representante de, ¿qué podemos decir, Antonio? Un periodo de nuestro México. Sin duda 30 años el fue periodo importante. Él era el ancla de la representación y todo el mundo decía, había una duda, vamos a ver qué dice Jacobo sobre el asunto. Que nos explique Jacobo qué está pasando. O sea, oye, ¿qué pasó esto en el día? Vamos a ver en 24 horas qué es lo que se informa al respecto, ¿no? Sí, y sus orígenes, como todos sabemos, empezó de reportero, y algo también curioso, que él fue uno, si no el primero, fue uno de los primeros locutores de programas, de noticieros en televisión, en el antiguo Canal 4, en 1950, y desde entonces no dejó la televisión hasta su renuncia a Televisa, pero él se mantuvo, dirigía un noticiero Nescafé, se llamaba así, sí. Y bueno, sabemos, sobrevivió a la uniones de primero los canales independientes, a Telesistema Mexicano, Televisa, y hasta hace unas horas prácticamente. Efectivamente, previo a 24 horas, por ejemplo, y como tú mencionas, Francisco, él condujo el noticiero General Motors, fue el primero, luego su diario Nescafé, 24 horas de la tarde y la noche, ¿no? Fue, como tú dices, reportero, columnista de medios impresos como El Heraldo, Novedades, El Universal, formador de una generación de conductores en televisión. En sus últimos años fue conductor de Grupo Radio Centro, un espacio radiofónico de 1 a 3, que lo caracterizó precisamente por sus dos pasiones, como tú mencionabas, uno el Centro Histórico de la Ciudad de México y el otro el tango, ¿no? Que caracterizaba este espacio informativo de 1 a 3, porque él decía, todo pasa de 1 a 3, ¿no? Sí, y además, ¿qué podemos agregar? Ganó todos los premios. No, pues todos. Todos. Reconocimiento de la Cámara de Diputados ya en esta última fase. Premios en España, el premio Ondas, reconocimientos del rey de Juan Carlos I, premios importantes del gobierno de Francia, de Colombia,
Aquí en México ganó todo, Premio Nacional de Periodismo, etcétera, y bastante versátil en sus temas que él tocaba. Fíjate, en el tema que tú mencionas de que tenía la colección de libros impresionante él en su biblioteca personal, y todos además los leyó él. No es como uno que a veces te regalan un libro y lo pones ahí en tu biblioteca y van tus amigos y dicen, mira, oye, ¿los leíste todos? Sí, los leí, en realidad ni los has leído, ¿no? Pero en el caso de Jacobo Saludowski, todos los libros que tenía, él decía los había leído y te podía hablar ampliamente de cada uno de los libros que estaban ahí en su biblioteca. Impresionante. Sí. Ya quisiera, lo que tú mencionabas es cierto, o sea, un periodista con un bagaje cultural impresionante que ya quisiéramos muchos tenerlos, y muchos de los que se consideran hoy como íconos del periodismo a nivel nacional ya quisieran haber tenido, no sé, quizá la mitad de la cultura que tenía Jacobo Saludowski, ¿no? Así es, y podemos recordar también que sus coberturas en 1969 de la llegada del hombre a la luna, y fundamental. Y quiero mencionar algo que poco se sabe fuera digamos, del ámbito académico. Él junto con Miguel Alemán, estoy hablando de Hijo Velasco, fundaron el departamento de noticias en ese entonces Telesistema Mexicano, porque antes del 68 las televisiones no hacían sus propios noticieros. Lo que hacían las televisiones era leer lo que publicaban los diarios. Periódicos. Por eso había noticiero, novedades, etcétera, y leían, claro, un poco transcrito, acomodado, reeditado, pero no producían sus propias noticias. Cubrían ciertos eventos, pero no producían el acontecer del mundo. Y Jacobo Zabludowski y Miguel Alemán juntos iniciaron esta empresa, digamos, para fundar noticieros, y como vemos ahora, eso fue fundamental para apuntalar tanto Telesistema Mexicano como posteriormente Televisa. Efectivamente, vamos a hacer una pausa, regresamos en La Báscula en este jueves de Gobernanza. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, en este jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Amigos del auditorio, la gente que nos escucha y que nos ve, Francisco, sin lugar a dudas que Jacobo Saludowski fue un personaje de claroscuros, como mencionamos, representante durante años de la docilidad frente al sistema de gobierno. El periodista pues protagonizó episodios obscuros de la censura, y hay un dato concreto que me gustaría manejarle de hoy, porque hoy en redes sociales muy temprano comenzó a manejarse un hashtag que decía hoy fue un día soleado, y la gente que yo al principio pues no entendía el porqué de todo el mundo empezó a manejarlo, empecé a investigar y resulta que se lo achacan precisamente a Jacobo Saludowski, porque supuestamente un día siguiente de la matanza, el 2 de octubre del 68, cuando evadió, dicen, mencionar el ataque a los estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, él dijo, hoy fue un día soleado, editorializó aquella mañana trágica con su estilo críptico. Es lo que dicen, y por eso hoy se manejó este hashtag, hoy fue un día soleado. Yo obviamente en el 68 pues tenía 10 meses de edad, entonces a mí me pasó de noche ese episodio, Francisco, pero tú ya me mencionaste que esto es totalmente falso, ¿no? Sí, no es que yo lo haya visto, porque yo era muy joven en el 68. Sí, estabas 3 años. Estaba en la primaria. Pero lo que sí hago caso o sigo de las investigaciones, acaba de salir un libro, se llama Celeste Bustamante, es una académica de la Universidad de Arizona en Tucson, y se acaba de traducir, en inglés salió hace 3 años, si mal no recuerdo, y el Fondo de Cultura lo acaba de traducir. El libro se llama Muy buenas noches. Y es un análisis de los noticieros, precisamente de televisión, pero de esta etapa, desde los 50, y tiene todo un capítulo dedicado al 68. Ella es, hasta donde yo sé, la única académica investigadora que le han permitido la propia empresa Televisa
acceder a su bodega de noticieros, que eso es fabuloso porque están, por cierto yo no sabía que están en una parte del Estadio Azteca, ya en unas bodegas. Y ella revisó y ella cuenta que no es cierto. De hecho, acabamos de mencionar que el Departamento de Noticias de Televisa se funda hasta 1969, precisamente por el regaño del gobierno de Díaz Ordaz ante una cobertura que no fue tan dócil como dicen. No. ¿Por qué? Porque también dijimos que los noticieros lo que hacían era leer el periódico, las notas de periódico. Entonces, si se ve la cobertura del 68, en los periódicos hubo de diferentes matices. Por supuesto, enmarcados en un régimen autoritario, etcétera. Pero dentro de eso hubo matices. Y entonces la televisión lo que hace es reflejar esos matices, porque leían las noticias ante la furia del gobierno. Y el gobierno fue quien les dijo que hicieran, que unificaran su criterio y que dieran su propia voz como televisión. Y esa fue la encomienda que tuvieron Jacobo Zabludovsky y Miguel Alemán para hacer su propia voz, es decir, el sistema de noticieros. Pero no tiene que matizar esa frase. Claro, se tiene que matizar. Por supuesto, y además seguramente esta investigadora pues revisó y hizo alguna versión estenográfica, como se le menciona. Así es. De textualmente lo que se dijo ese día. Ella tiene la transcripción y seguramente aparece en este libro. No lo he leído, pero lo voy a buscar para dar una leída que me parece interesante, ¿no? De hecho, un análisis de los noticieros de esa época. Sí, de hecho ella tuvo acceso a las notas, a los guiones de cine, perdón, de televisión, de los noticiarios, con incluso ella menciona las rayas rojas de no se diga, ¿no? Pero al final había una pluralidad dentro de una pluralidad de la prensa y dentro del sistema de medios. No podemos juzgar solo a la televisión por separado. Ni a Jacobo por separado. Ni a Jacobo, porque había toda una constelación de docilidad de muchísimos medios. Y no solo de medios, empresarios. Por supuesto había una clase política también que así era dócil y había una disidente, pero debemos matizar. Yo creo que al hacer justicia bien merece un matiz. Por supuesto, pero por otra parte también Jacobo Zabludovsky realizó uno de los trabajos de cobertura periodística pues más memorable, periodístico durante los sismos del 19-20 de septiembre de 1985, aquí hace casi ya 30 años. Él pues recordamos la crónica que hizo ese día por la mañana, y hace rato yo veía en televisión una entrevista que le hicieron, que dice, yo sabía cuando llegué a la empresa en la que trabajaba quién estaba dentro, porque yo les había dado el trabajo y yo les había puesto los horarios de trabajo. Pero ahí comencé a quebrarme, pero también dije, hay momentos para llorar y hay momentos para trabajar, y este es uno en que hay que trabajar, ¿no? Así, de esa manera podía Jacobo separar las cuestiones personales de las cuestiones periodísticas, ¿no? Esa crónica es memorable, le mereció un premio, reconocimientos memorables. Entonces ahí vemos que Jacobo era una personalidad compleja, no se puede reducir a un solo término, esa es mi opinión. No, por supuesto que también la mía, porque tiene sus detractores, ¿no? Sí, bueno, él siempre dijo que tenía una amistad con Fidel Castro, desde aquella mítica entrevista o la cobertura que hace de la llegada de las tropas revolucionarias y la toma de La Habana. Desde entonces guardaron una relación amistosa, ¿no? Entonces eso hace que es complejo, un hombre de su tiempo, indudablemente, marcado por la época que vive, pero que es más complejo, menos simple de lo que en una primera entrada podemos decir. Quizá deberíamos ponernos un momento en lo que tuvo que pasar él en esa época, porque él mismo después lo justificó en una entrevista en el periódico Reforma, que precisamente él señalaba,
que su margen de maniobra, así lo dice, nuestro margen de maniobra era limitado, era un problema relacionado con la situación del país, con un presidencialismo concentrado, con la absoluta hegemonía del PRI. Además, había una identificación entre las intenciones de las empresas y las políticas del gobierno. Esto se reflejaba dentro de las televisoras y la radio. También había empresarios como nuestro director Emilio Azcárraga, que se declaró priista y soldado del presidente, y esto se reflejaba dentro. Pues él tuvo también quizá, algo que no sabemos, muchas cosas por las que tuvo que pasar, y quizá también pues decir, está bien, vamos a sacar esto adelante, ¿no? Sí, pero no, ¿cómo poder decir? No se puede juzgar así a... Porque no nada más era él, sino que eran todos los periodistas de su época, y no nada más en la radio, también en la televisión y en los periódicos. Exactamente, a eso voy. Oye, fue un entrevistador pulcro, como tú dices, de grandes celebridades, a Miguel Castro, iba a decir, a Fidel Castro, luego también al Che Guevara, lo entrevistó, de artistas de la talla de Salvador Dalí, de María Félix, pero leía o yo también hoy una entrevista, un fragmento, y escuchaba un fragmento de una entrevista cuando hizo a este genio, el pintor surrealista Salvador Dalí, que le preguntaba, ¿y de dónde viene su genio, maestro? Y Salvador Dalí, propio del estilo de los genios, y también quizá obviamente con la soberbia de los grandes genios, que era él, y también Jacobo fue genio del periodismo, le contesta, pues yo creo que es una combinación de mi estructura de ácido desoxirribonucleico, ¿no? Sí. Y Jacobo Zabludovsky le contesta, ¿y eso usted lo toma, maestro, o cómo? ¿No? Para que vean dos grandes genios ahí, uno del genio del periodismo y un genio de la pintura surrealista, en un duelo de personalidades y en un duelo de soberbia los dos, ¿no? Dicen que fue una pésima entrevista de Jacobo Zabludovsky, a mí en lo personal me pareció una excelente entrevista, ¿no? Sí, además de dos personalidades fuertes y además los dos grandes practicantes de una esgrima verbal extraordinaria. Exactamente. Y por cierto, fue el único periodista mexicano que entrevistó a Salvador Dalí. Media hora tuvo con el maestro, el genio también del surrealismo Salvador Dalí, ¿no? Sí, ahora yo quiero terminar mis comentarios de Jacobo diciendo que pocas personas conozco yo con esa capacidad de reinvención. Es decir, ya hablamos que le toca ser pionero en el periodismo en televisión. O sea, entre él y varias gentes lo inventan. No había. En México no había y había que inventarlo. Entonces es de los inventores, de los creadores del periodismo en televisión. Después viene su etapa, digamos, la más conocida al frente de 24 horas. Después viene su despido de Televisa, pero se reinventa, resurge y en la radio. En la radio siguió escribiendo y eso es... En la radio haciendo ya un periodismo crítico, ¿no? Sí. Como quizá a él le hubiera gustado hacerlo en la época de Televisa. Exacto, y entonces ahora con mayores condiciones, pues lo ejerció todavía. Entonces eso es de admirarse, esa capacidad. Cualquier otro se hubiera arrinconado, resentido de decir todos los años, todo lo que le di a la empresa y me trata así. Así es. ¿No? Y se levantó con una gran dignidad. Fíjate, él renunció en solidaridad con su hijo, precisamente Abraham Zabludovsky, ¿no? Porque no le dieron el noticiero estelar. Y también veía hoy un fragmento de una entrevista que dice, oiga, por usted cuando renunció, yo renuncié en solidaridad con mi hijo, ¿no? Y cuando me preguntaron, entonces un alto ejecutivo, Emilio Azcárraga Gallán, precisamente, Sí. Oye, ¿cómo ves el problema? No, es que yo no tengo ningún problema, ¿no? Lo que yo quiero dejar claro es que yo nunca cuestioné la decisión, yo simplemente renuncié en solidaridad por mi hijo Abraham Zabludovsky. No cuestionó la decisión de por qué. Eso es algo también que vale la pena mencionar. Sí. Un hombre íntegro que jamás cuestionó decisiones Sí, tomadas por altos mandos de su empresa. Sí, sin duda. Y bueno, yo me quedo también con eso, ¿no? Esta capacidad de reinvenciones y hasta el final. Así es. Hasta el final. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a la báscula y regresamos para hablar de este tema. Esta ley mordaza en España, polémica ley de seguridad ciudadana. Ya volvemos.
La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este jueves de gobernanza, en la báscula, el peso de las ideas. Bueno, hay una polémica en España precisamente porque el día de ayer miércoles, con la mayoría absoluta del gobierno y con el apoyo principalmente del Partido Popular, pues se aprobó lo que es, su nombre oficial es Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, se conoce como la Ley Mordaza. Este texto se aprobó el 26 de marzo con 140 votos en contra y tan solo una abstención. Sin embargo, entró en vigor apenas el día de ayer miércoles y esta ley sustituye a la que estaba vigente desde 1992. Con esta ley también entran en vigor la reforma del Código Penal, que entre algunas modificaciones polémicas incluye la prisión permanente revisable y la ley antiyihadista que el Partido Popular sacó adelante con el apoyo del Partido Socialista. Activistas han calificado estas tres leyes que han entrado como el tridente de las mordazas. ¿Por qué es tan polémica esta ley de seguridad ciudadana, Francisco, allá en España, o lo que se conoce como ley mordaza? Algo que bueno, yo la he revisado algunas cosas, me parece que no están bien, y hay algunas, por supuesto, opiniones un tanto viscerales que la califican y la satanizan, pero también leí unas posturas, esta ley, el 95% es positiva, quizá tenga un 5% y este 5% haga que todos queramos vivir fuera de España, pero el 95% la considera que es positiva, pero polémica, ¿no? Sí, es polémica. Primero, tenemos que tener presente el contexto del surgimiento de esta ley, que ha sido el 15M, aquellas manifestaciones, toma de las plazas, lugares públicos, etcétera, y 15M, los atentados terroristas contra las estaciones del tren en España, el 15M. Sí, y también con todas estas protestas de ciudadanos. Y ese es un contexto, digamos. Otro contexto son las migraciones indocumentadas que están a la orden del día en los países del sur de Europa, ¿no? Italia, España, Francia, y donde también endurecen. A diferencia de lo que se nos viene a la mente en México de ley mordaza, no se trata de una ley de medios, que así le habíamos llamado a aquellas iniciativas de reglamentación de medios. No, le llaman mordaza porque limita la manifestación pública en presencia de ciudadanos. Por ejemplo, hay algunos puntos que podemos tocar, por ejemplo, de decir, se considera falta grave y la falta grave tiene una multa de 600 a 30.000 euros, bastante generosa. Sí, por supuesto. Dice, se considera falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca en ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, Senados y Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Es decir, como hubo todas estas manifestaciones por los ajustes ante la crisis económica, tomaban literalmente la Cámara de Diputados cuando había alguna discusión de alguna iniciativa de ley, los ciudadanos. Entonces, impidió también las actividades normales de estos órganos colegiados. Que aquí lo vemos a veces también, ¿no? Sí. En la capital, sobre todo, en la Ciudad de México. Claro, la toma del Congreso, etcétera. Entonces, esto es lo que están regulando, es decir, no se puede. Ahora, esto nos puede parecer exagerado, pero si hacemos el comparativo de qué se regula en otros países, nos puede sorprender mucho. Hay bastante libertad, tenemos bastante libertad. Yo creo que más allá, porque, por ejemplo, tú sabes que en el Reino Unido, si tú escribes, lo dices por radio en algún medio y tú dices el primer ministro es un asesino, eso es delito. Claro. Es delito. Y aquí, como vemos, bueno, pues es permisivo, depende del contexto. Y aquí también está esta ley mordaza, la llamada ley mordaza en España, también está regulado
que tú en una manifestación pública, tú no le puedes decir o espetar a algún miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, decir fascista, represor, etcétera, porque se considera o se va a considerar ya delito, no grave, pero ya va a estar regulado. Es decir, todo eso con la idea de regular las manifestaciones públicas. Aquí, por ejemplo, no nos caerá mal, por ejemplo, se está regulando también el obstruir las vías públicas. Bueno, sabemos que tenemos toda una historia aquí en México, que llegas, te pones y te plantas. Además es un delito federal. Es un delito federal, es un delito contra las vías generales de comunicación. El gobierno es bastante permisivo. Es permisivo. Ahora aquí en esta, nada, te aplican la ley y además con multas, esa sí es una de las graves, entre 600 y 30,000 euros, más o menos entre, ¿cuánto es? 6,000, entre 8,000 y 50,000 pesos. Más o menos. Así. Más o menos. Esta última a mí que me tocó fue frente de la Ciudad Judicial. Bueno, hace unos días, Hace unos días. Y yo más o menos, como ahí me tocó, dije, pues ¿cuántas gente serán? Unos 50. Bueno, pues imagínense una multa entre 8,000 y 50,000 pesos. Levantarían además con todo un proceso. Y el otro es también que ya se permite bajo esta ley lo que le llaman el regreso de los migrantes en caliente. Es decir, antes cuando alguien entraba de manera no documentada al territorio español, sobre todo en Ceuta y Melilla, en África, se seguía todo un proceso, ¿no? Se queda en un centro de detención, con los datos, se le interroga, etcétera, ¿no? Y ahora es ya inmediato, se le prende y se le puede mandar de regreso, deporta, sin trámite previo, cosa que ahora sí es un trámite previo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay 5 cosas que concretamente esta ley impide hacer. Vamos a platicar de estas y ya un poco más desglosadas después de esta pausa aquí en La Báscula, Jueves de Gobernanza. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, Jueves de Gobernanza. Bueno, mencionamos 5 cosas que esta ley de seguridad ciudadana impedirá hacer, o la ley Mordaza impide hacer. Una es manifestarse junto al Congreso y el Senado. Cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a las sedes del Congreso y el Senado, los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento, ya es considerada una falta grave, ¿no? Así es. Luego, fotografiar a policías. Obviamente, esta práctica se complica porque dicen, bueno, la ley Mordaza dice, el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de policías que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo, o que pongan en riesgo el éxito de una operación. Sí. Cuando tú estás fotografiando o filmando a los policías en operación, dicen, bueno, es que para ver y garantizar que no se excedan en el uso de la fuerza. Pero también estos policías los estás fotografiando, estás dando con esta identidad y puedes poner en riesgo en el futuro la seguridad personal de ellos y de sus familias, porque están actuando precisamente en la aplicación de la ley. De acuerdo. Por eso se prohíbe fotografiar a policías en situaciones de este tipo. Parar un desahucio, es decir, un desalojo, en nombre de la seguridad ciudadana, esta nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas actualmente como es parar un desahucio, ¿no? Sí. Se organizaban grupos de vecinos o grupos de personas, si sabían que iban a desalojar a alguien porque no estaba pagando, subían. A lo mejor puede sonar un tanto inhumano,
pero bueno, impedían realizar esto, es obstaculizar la aplicación de la ley, cuando menos en España se va a sancionar. Protestar en las alturas, un artículo de esta ley Mordaza dice que los agentes multarán el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. Ya no se va a poder hacer este tipo de manifestaciones. Este artículo parece que dicen haber sido redactado específicamente para prohibir y perseguir los actos públicos que realiza Greenpeace. Bueno, no sé cómo proteste Greenpeace concretamente en España, pero dicen allá que es para prohibir los actos de Greenpeace. Sí, es parte de su técnica, ¿no? Treparse incluso desde lanchas de goma, ¿no? Se trepan a los barcos petroleros o los que están en manifestaciones públicas que se suben a monumentos, sí, y que obviamente al trepar ellos pueden caer y también poner en riesgo la integridad de las personas que están manifestando. Sí, los hombres araña, ¿no? Los que trepan edificios y ponen alguna propaganda de cualquier movimiento. Y bueno, la resistencia pacífica y las sentadas. Esta ley también dice, la nueva normativa otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez que lo ordene la autoridad competente. También sanciona la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y estas famosas sentadas. Es decir, toda manifestación debe hacerse en movimiento y no se permite que una persona se siente. Esto es común aquí, lo veíamos en la manifestación que tú mencionas, Francisco. Sí. Los maestros de la movimiento de bases magisteriales, pues cuando vieron que llegaron los grupos de antimotines, ellos se sentaron. Esto está prohibido, no nada más en España, en otros países también, como tú mencionas, Francisco. Sí, en la Gran Bretaña y en el Reino Unido, en Estados Unidos, más bien en la tradición anglo, por supuesto se reconoce el derecho a manifestarse, pero con la modalidad de que tienes que estar en movimiento. No es manifestación para ellos el sentón o el quedarse, aunque sea pacífico la sentada, porque esa es parte de la justificación. No es un movimiento pacífico, nosotros no hacemos nada. No, sí hacen. Están de acuerdo con este espíritu de la ley. Claro. Sí hacen. Entonces, te puedes manifestar como lo vemos en las películas o algo, ¿no? Dando vueltas con el cartel pero jamás estando estático, pero ¿no? Ni bloqueando ni sentado. Ni sentado, ni bloqueando, mucho menos, ¿no? Oye, cuando vemos este tipo de restricciones, Francisco, en otros países, en España ahora, en el Reino Unido, como tú mencionas, entonces uno se pregunta, aquí cuando se quiere aplicar la ley, bueno, todos ponemos el grito en el cielo y decimos, ¿por qué? No estamos acostumbrados a que el gobierno aplique la ley, queremos que sea el gobierno muy permisivo con nosotros, o qué es lo que pasa en México, porque hay unas situaciones que se prohíben en otros países, aquí las hacemos abiertamente, que son considerados delito y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, yo creo, mi opinión es que en el caso de las autoridades, de la fuerza pública mexicana, en todos sus niveles, no tiene una graduación de poder, es decir, o es permisivo totalmente, y ya lo vemos, esta última que acabamos de comentar aquí en frente de la Ciudad Judicial, las tomas de las casetas en la autopista México-Acapulco, etcétera, etcétera, o no hace nada, o llega con fuerza desmedida, desproporcionada al movimiento. Entonces no encuentra esta graduación y cuál es la medida, cuál es el centro, cuál es la brújula, ejercer la ley. Pero no estamos acostumbrados, entonces no hay punto medio, esa es mi opinión, ¿no? No hay punto medio. Fíjate, cuando vemos estas manifestaciones que luego terminan en más que eso, en actos vandálicos en la Ciudad de México, en que encapuchados luego arremeten contra comercios que no tienen nada que ver en lo que están protestando, sí, en ese tipo de manifestaciones, y no pasa absolutamente, quizá los detienen y luego salen. Y el colmo es que en el DF, cuando menos, hasta lo que yo tengo entendido es que la legislación les da toda la facultad para manifestarse de esa manera y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, o salen con una fianza menor, mínima. Mínima, pero aquí esta ya sería ya importante y se la pensarían dos veces. Oye, ¿no? Vamos a hablar precisamente las faltas, porque hay faltas muy graves consideradas aquí, faltas graves y algunas faltas que son consideradas como leves. Bueno, las faltas muy graves son 4 concretamente y están catalogadas con multas que van entre los 30,000 a los 600,000 euros de sanción. No es cualquier cosa. 30,000, estamos hablando como, mencionas que como 50,000 pesos. 50, bueno, no, más, son casi, como casi 75,000 pesos, ¿no?
hasta los 600,000 euros. Pero ¿cuáles son las faltas muy graves? Fíjate, manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, ¿no? O sea, no sé cómo se consideran infraestructuras críticas, pero esta es una. 2, fabricar, almacenar, usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados. Luego, 3, celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública. Y 4, proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. Estas son las 4 faltas consideradas muy graves que se sancionan con 30,000 a 600,000 euros. Y otras faltas graves que también, bueno, son multas considerables de 600 euros a los 30,000 euros de multa. Uno es perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solo en solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, ¿no? Claro. Fíjate, la primera que leíste de muy grave, de daño a las infraestructuras críticas. Estos son los conductos de Pemex. Eso sería considerado, los ductos. Esto sería considerado una falta grave, de 1 millón de pesos de multa mínimo. Porque pone en riesgo, y ya lo hemos visto, ¿no? Pone en riesgo, primero es un saqueo a la nación, pero pone en riesgo de explosiones, etcétera. Y las quemas de gasolinerías. Exactamente, son infraestructuras críticas. Y yo creo que si pusiéramos, a lo mejor no 1 millón de pesos, no, pero medio millón de pesos de multa, yo creo que se abatiría. Ya el riesgo es demasiado como para intentar estos actos ilegales. Bueno, si las otras, las faltas leves, hay sanciones de 100 a 600 euros, y es, por ejemplo, fíjate la número 1, la celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores. O sea, si tú vas a manifestar, te tienes que avisar, oye, me voy a manifestar, y tienes que tener la autorización, sí, ¿no? Digo, no se te va a coartar, pero debes de avisar, ¿no?, que te vas a manifestar. Y sobre todo hacer la manifestación dentro de pues la permisividad que está autorizada por la legislación en España, que es que estés en movimiento, y que si llega la autoridad y te dice, oye, ya te manifestaste lo suficiente, vámonos, y sí, no lo haces, pues vas a tener que ser sancionado. Sí, cosas elementales como pues eso. Por eso en España es tan polémico esto, porque dice, es que nos están coartando la libertad a manifestarnos, ¿no? Pero si la leemos así, hay muchas cosas que la verdad no están mal, ¿no? El 95% pues, está muy bien, el 5%, los críticos dicen, con el 5% hay que mejor irnos a vivir fuera de España. Sí, y que no es un invento de los legisladores españoles, sino que ya opera desde hace muchos años de manera regular en otros países. Así es. Entonces, que además, como vimos, fue aprobada por casi por una sola abstención, 140 votos a favor, una sola abstención. O sea, no es un capricho, quizá impulsada por un partido, pero un partido en el gobierno, pero bueno, fue aprobada. O sea, claro. No fue impuesta. Aquí claro. Es lo que importa, ¿no? Ahora hay mucha gente que dice, bueno, en cuanto llegue al poder otro partido, seguramente se derogará esto. Bueno, pero entonces habrá que ver las condiciones en que estén en ese momento. Otro debate, pero se debatió, se discutió en el Congreso. Bien, Francisco, llegamos al final en La Báscula, el peso de las ideas este jueves de gobernanza. Muchas gracias, Francisco. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, que descanse, muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.